Hoy día vamos a terminar con cardio, uro y oftalmo, ¿no? Bien, en la parte de cardiología, factores de riesgo cardiovasculares mayores. ¿Quiénes son los 4 mayores? Diabetes, hipertensión, tabaco y dislipidemia, ¿no? Esos son los 4 factores de riesgo cardiovasculares mayores. Primera causa de cardiopatía isquémica, la ateroesclerosis. La arteria más frecuentemente que se forma placas de ateroma es la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Vasoespasmo, recuerden, eso es en jóvenes, la angina de Prinzmetal. Angina de Prinzmetal. Y microcirculación por la alteración de la adenosina, que es un vasodilatador arteriolar de las coronarias. Ese es el llamado síndrome X, cuando está alterado la microcirculación. Cuando hablamos de angina, el cuadro de cardiopatía isquémica es clínico. El primer criterio es dolor opresivo en la región precordial, que se irradia al brazo izquierdo, mandíbula o epigastrio, ¿no? Dolor opresivo en la región precordial que tiene esa irradiación, brazo izquierdo, mandíbula, epigastrio. Lo desencadenó el esfuerzo, ya sea físico o mental, y lo calma. ¿Quién lo calma? El reposo o los nitratos. El diagnóstico es clínico, ¿no? Lo desencadena el esfuerzo, lo calma el reposo, es un dolor expresivo. Si me preguntaran qué prueba es diagnóstica cuando hay duda, pronóstico y monitoriza el manejo médico de la angina estable, ¿qué prueba es esa? La ergometría o test de esfuerzo. ¿Ya? La ergometría o test de esfuerzo evalúa diagnóstico, pronóstico y monitoriza el manejo médico. Grados de angina asintomático, grado 1. Cuando le da angina al caminar más de 2 cuadras o al subir más de un piso de escalera, eso es grado 2. Al revés, menos de 2 cuadras o al subir menos de un piso, grado 3. Y grado 4 es al reposo, ¿no? Grado 4 al reposo. ¿Cuáles son las 5 formas de angina inestable? Inestable cuando dura más de 20 minutos. Esa es la llamada angina progresiva, ¿no? Se prolonga. Cuando se produce al reposo, o sea, no lo desencadena el esfuerzo, sino al reposo le da angina. Tercero, cuando se produce posinfarto. O sea, se le dio un infarto y nuevamente le duele el pecho. Eso es inestable. El debut de una angina, reciente comienzo. La primera angina se considera inestable. Y la quinta es la angina de Prinzmetal, la del joven que consume cocaína por vasoespasmo. Eso también es inestable, la angina de Prinzmetal. ¿Cómo evaluamos el cuadro coronario agudo? Electrocardiograma más enzimas, ¿no? Electrocardiograma más enzimas para el cuadro agudo. La primera en elevarse, mioglobina. La más sensible y específica, que siempre preguntan, cuadro de infarto, ¿con qué evalúo? Troponinas, las más sensibles y específicas, que están elevados 10 a 14 días de forma elevada. Y en los reinfartos, CPK-MB, para los reinfartos, CPK-MB. ¿Qué evalúa la onda T? Isquemia, ¿no? El segmento ST, lesión. Y la onda Q, necrosis. ¿Cuándo es una onda Q de necrosis? Cuando mide más del 25% del QRS. ¿Quiénes hacen angina atípica? Los diabéticos y los adultos mayores y las mujeres. Mujer, adulto mayor y diabético hacen angina atípica. Si el ST está elevado en B1 a B4, ¿qué infarto es? De cara anterior. Por lo tanto, ¿qué vaso se ha comprometido? La descendente anterior.
coronaria izquierda, ¿no? B5, B6, lateral, lateral bajo. D1 a BL, lateral, lateral alto. En ambos casos, cuando es compromiso lateral, es la arteria circunfleja, recuerden, arteria circunfleja, cara lateral. D2, D3 a BF es cara diafragmática, o también llamada cara inferior. ¿Qué arteria está comprometida ahí? La descendente posterior. Este es el gol estándar para cardiopatía isquémica, ¿no? La angiografía coronaria es el gol estándar. ¿Cuándo indicamos? Cuando la angina es severa. Grado 3, grado 4. Ahí indicamos angiografía. Antes de la revascularización, precirugía o preangioplastía. Antes de operar o antes de hacer angioplastía, hay que hacerle angiografía coronaria. Y es el gol estándar, la prueba de oro para la cardiopatía isquémica. ¿Quién está dentro del SICA sin elevación de ST? Está la angina inestable, cuando el ST no está elevado, inestable, y el infarto, cuando las troponinas son positivas, pero no Q. Al infarto no Q también se le llama subendocárdico. Y al ST elevado, infarto con onda Q, que es el infarto transmural, ¿no? ST elevado. ¿Cuál es la arritmia equivalente a elevación de ST? Bloqueo completo de rama izquierda. Por eso acuérdate, ¿eh? ST elevado, bloqueo completo de rama izquierda es lo mismo. Hay que darle o hay que colocarle angioplastía o terapia con fibrinólisis. Si me dicen un ST elevado más de 2 semanas, ¿qué complicación debemos descartar? Aneurisma ventricular. Aneurisma ventricular como complicación. Un ST elevado persistente. Previene eventos cardiovasculares, preeclampsia, aspirina, ¿no? Habíamos dicho 81 a 100 miligramos por día. También previene cáncer de colon, pero en más dosis, 600 miligramos por día. La aspirina también es profilaxis para cáncer de colon. Tratamiento de angina estable, el antianginoso de primera línea, los beta block. Es de primera línea. Cuando no puedo utilizarla por broncoespasmo, calcio antagonistas, bloqueadores de calcio antagonistas. Y el antianginoso de segunda línea, que sirve para calmar los síntomas, nitratos. Nitratos solo calma los síntomas, pero el beta block mejora el pronóstico porque previene las arritmias ventriculares. Esa es la ventaja del beta block. Antiagregación, aspirina, clopidogrel como antiagregación, ¿no? Y estatinas para estabilizar. Las dos más potentes, rosuvastatina y atorvastatina. Esa es terapia de angina estable. Le damos su beta block, su nitrato para calmar los síntomas, antiagregación y estatinas. En cambio, en un cuadro agudo, ¿con qué calmo los síntomas? Nitroglicerina sublingual. Nitroglicerina sublingual, porque es un cuadro agudo. También empleamos aspirina, pero a dosis de ataque, 162, 325 miligramos, dosis de ataque de aspirina. ¿No? Entonces aspirina, nitroglicerina, solo en casos necesarios, si está desaturando oxígeno y si el dolor no calma con nitroglicerina, morfina, ¿no? Lo que le llaman la terapia mona, ¿no? Pero oxígeno y morfina es condicional. ¿Cuál es la terapia en un SIC-ST no elevado? Antiagregación plaquetaria más anticoagulación. Ese es el SIC-ST no elevado, anticoagulación y antiagregación. En cambio, si me dicen que el SIC está elevado, o lo mismo, ¿no? Bloqueo completo de rama izquierda. En esos casos, en un SIC-ST elevado, bloqueo completo de rama izquierda, la terapia de elección es angioplastía coronaria transpercutánea. Eso es lo mejor en un SIC-ST elevado. Es lo mejor.
¿Le gana a quién? A la terapia fibrinolítica. Solo cuando no podemos hacer angioplastía damos fibrinólisis. Los mejores fibrinolíticos, los activadores del plasminógeno tisular, le ganan a la streptokinasa. El Alteplas, Tecnecteplas le ganan a la streptokinasa en eficacia y tienen menos reacciones adversas. La ventana terapéutica es hasta 12 horas para reperfundir, ya sea endovascular o farmacológica, hasta 12 horas. Debemos hacerlo en las primeras horas, pero la ventana es hasta 12 horas. Contraindicación absoluta para fibrinólisis, ACV. Disección de aorta. Aneurisma cerebral, aneurisma o neoplasia cerebral. TEC severo, ¿no? Glasgow menos de 8. ACV, disección de aorta, aneurisma o neoplasia o tumor cerebral, TEC severo, ¿no? O hemorragia activa. Hemorragia activa, una úlcera péptica sangrante, etc. Grados de Killip, clínico radiológico: el 1, paciente asintomático, no tiene falla cardíaca; el 2, ya tiene crépitos en las bases; el 3 es el edémago de pulmón; y el 4 es el shock cardiogénico. ¿Ya? Ese es el score de Killip. ¿Por qué se muere un paciente infartado? Le da un infarto y se muere, ¿no? Causa de muerte más frecuente: las arritmias ventriculares. La arritmia es lo que lo mata al paciente. ¿Cómo se llama la pericarditis postinfarto temprana, en los primeros días? Epistenocárdica. Epistenocárdica. En cambio, la tardía tiene un nombre, un epónimo: síndrome de Dressler, que es de origen autoinmune, pero la característica es pasado los 7 días, postinfarto, es tardía. En cambio, la temprana, en los primeros días postinfarto, es la epistenocárdica. ¿Cuándo indicamos la cirugía de bypass? Cuando nos digan que el vaso ocluido es el tronco de la coronaria izquierda, más del 55%. Hay que operar ahí. Cuando el tronco está obstruido más del 50%. Cuando la descendente anterior está obstruido más del 75%. Pero más, acá tiene que haber algo más. Paciente diabético, ¿no? O con disminución de la fracción de eyección. O sea, si tiene falla cardíaca. Si tiene falla cardíaca o es diabético y la descendente anterior está obstruida más del 75%, hay que operar. ¿Cuál es el injerto de elección? La arteria mamaria interna es el de elección. Le gana la safena, a la vena safena, ¿no? Es mejor la arteria que la vena, porque tiene menos tasa de oclusión. Valores para hipertensión. Si nos hablan de los nuevos valores, porque esto es del año pasado, 2017, la guía de la AJAR define hipertensión a partir de 130 la sistólica y la diastólica más de 80. O sea, de que conocíamos 140-90, ¿qué le hago? Le resto 10. Lo que antes, si antes con los criterios antiguos del octavo reporte nos decían 130-80, ¿qué grado de hipertensión era? ¿O cómo lo definíamos? Prehipertenso, ¿no? Entonces acá ya es hipertensión. 130-80. Estadio 2 es cuando la sistólica es más de 140 y la diastólica más de 90. O sea, nuestro criterio, ¿no?, que conocíamos, 140-90. Eso ya es estadio 2. Lo que sí se mantiene es que si es el estadio 1, un fármaco; estadio 2, 2 fármacos. Pero los puntos de corte han bajado. ¿Y cuándo es una crisis? Cuando la sistólica es más de 180 y la diastólica más de 120. Más importante es la diastólica. Se corrobora más con la mortalidad. ¿Cuándo es emergencia? Cuando hay lesión de órgano diana. Por ejemplo, un ACV, un infarto agudo de miocardio, un edema agudo de pulmón, una falla renal, ¿no? Una disección de aorta,
Esos son fallas de órgano y ahí se llama emergencia, cuyo tratamiento es nitroprusiato, el más potente, nitroprusiato. En cambio, en urgencias es cuando no hay lesión de órgano diana. Acá nos pueden decir cefalea, tinnitus. Eso es urgencia, eso no es falla de órgano. Cefalea, tinnitus. Y acá el tratamiento es captopril por vía oral, en urgencia, captopril. ¿Cuál es la hipertensión más frecuente? La primaria o esencial. Esa es la más frecuente, 95%. Pero secundaria es un 5%. Y hay que sospechar hipertensión secundaria cuando nos dicen hipertensión refractaria. ¿Qué es refractaria? 3 antihipertensivos y no controlamos la presión. También hay que descartar secundaria cuando se presente muy joven, menor de 30 años, o muy adulto, más de 50 años. En esos casos hay que descartar en edades extremas hipertensión secundaria. La causa más frecuente de hipertensión secundaria en adulto mayor, enfermedad renal crónica terminal. En joven es la coartación de la aorta. En joven, coartación de la aorta. ¿Con qué valvulopatía se asocia la coartación de la aorta? Con estenosis aórtica bicúspide congénita. ¿Ya? La estenosis aórtica bicúspide se asocia con coartación de la aorta. ¿Quién te da esta triada? Palpitación, cefalea, diaforesis y aumento de presión. El feocromocitoma. ¿Ya? Test diagnóstico, metanefrinas en orina. Metanefrinas. Prueba de imagen, como se localiza en la glándula suprarrenal, la dirección es TAC. Y tratamiento para su crisis hipertensiva, los antagonistas alfa-1 y alfa-2. Fentolamina. Fentolamina. Antagonista alfa-1, alfa-2. Si me dicen hipertensión con soplo abdominal, hipertensión renovascular, ¿no? Estenosis vascular de la arteria renal. Estenosis de la arteria renal que genera la hipertensión renovascular. Si es bilateral la estenosis, las dos arterias, derecha e izquierda, están estenosadas. ¿Qué fármaco está contraindicado? YECAS. Cuando hay estenosis bilateral, el que está contraindicado es YECAS. ¿Y quién nos da pulso femoral bajo? La coartación de la aorta, ¿no? Nos da pulso femoral bajo. O presión en los brazos más que las piernas, ¿no? Hay más presión en el brazo que en la pierna. Coartación de la aorta. ¿Cómo se llama el remodelado en hipertensión? Hipertrofia ventricular izquierda, concéntrica, hacia adentro. Por eso altera la diástole, el llenado. Hipertrofia concéntrica. Criterios de Sokolov, mido la onda S, le sumo la onda R y debe ser más de 35 milímetros. Pero S, ¿en quién mido? En precordiales derechas, B1 o B2. Y R en precordiales izquierdas, B5 o B6. B5 o B6. S más R más de 35, Sokolov positivo. ¿De dónde a dónde va el eje normal del corazón? De menos 30 grados a más 90 grados. Es el eje normal, ¿no? De menos 30 a más 90. Entonces, ¿cuándo será hipertrofia ventrículo izquierdo? Cuando está entre menos 30 y menos 90. O sea, ¿cuándo es crecimiento izquierdo? Cuando se vuelve más negativo, de menos 30 a más 90. En cambio, derecha es más positivo, de más 90 a más 180. Ahí es crecimiento derecho, de más 90 a más 180. ¿Y cuándo es biventricular? Cuando se encuentra entre menos 90 y menos 180. Ahí es biventricular, ¿no? Entonces, más negativo, izquierdo, más positivo, derecho. Y cuando está entre menos 90 y menos 180, eso es biventricular. ¿Cuál es el ACV más frecuente producido por hipertensión? Isquémico, por trombosis. Es lo más frecuente. En cambio, el ACV hemorrágico es el más característico, cuya localización más frecuente es ganglio basal. Hemorragia a nivel de putamen. Es el ACV hemorrágico característico de hipertensión.
Grados de retinopatía hipertensiva. 1 es vasoconstricción de las arterias. Por eso la arteria vena es 1,3. La arteria es pequeña porque está contraída. 2 es signos de cruce arteriovenoso. O hilos de cobre, hilos de plata, porque empiezan a brillar las arterias, por la esclerosis empiezan a brillar. 3, exudado, hemorragia. Y 4, el severo edema de papila. Edema de papila. ¿Cómo se llama a nivel patológico la hipertensión maligna? Su lesión, necrosis fibrinoide. Necrosis fibrinoide. Medida no farmacológica más eficaz para bajar la presión. Lo más difícil, ¿no? Bajar de peso. ¿Ya? Es la medida más eficaz, ¿no? Recuerden, en cardio la primera medida en hipertensión, en infarto, es cambio en el estilo de vida. Eso es lo primario, antes de fármaco. ¿Cuándo indicamos tiazida? Mayor de 65 años, o sea, adulto mayor, raza afroamericana o paciente con osteoporosis. Ahí de elección es tiazidas. Contraindicado en paciente con gota, porque aumenta el ácido úrico. El YECA, el rama frecuente, tos, ¿no? Tos seca, por eso ahí indicamos ARA2 cuando no tolera los YECAs. ¿Cuándo indicamos los YECAs? Cuando es diabético, cuando tiene proteinuria, microalbuminuria, cuando tiene falla cardíaca, cuando tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo. Ahí indicamos YECA, ¿no? Diabético, proteinuria, falla cardíaca, hipertrofia ventrículo izquierdo o enfermedad renal crónica también. Pero cuando la tasa de filtración es más de 30, YECA es de elección. ¿Cuándo están contraindicados los YECAs o los ARA2? En gestación, porque son teratogénicos. En gestantes está contraindicado YECA o ARA2. ¿Cuál es la reacción adversa más frecuente de los YECAs? Tos seca, vespertina. ¿Qué metabolito es el que produce la tos seca? Bradiquininas. Las bradicininas es el que produce la tos seca por YECAs. ¿Y cuál es la reacción adversa más severa de los YECAs? Angioedema. Angioedema es el más grave. Tos el más frecuente. Pregunta, ¿qué es el alisquiren? Es inhibidor directo ¿de quién? De la renina. Inhibidor directo de la renina. Se utiliza también como antihipertensivo, ¿no? Beta-block. ¿Cuándo indicamos beta-block? Cuando es hipertiroideo, hipertiroidismo, el paciente hipertenso, ¿no? Entonces, si el paciente tiene hipertensión y es hipertiroideo, beta-block. Si tiene temblor esencial, beta-block. Si tiene angina, beta-block. Arritmias supraventriculares, beta-block. En esos casos, beta-block. Hipertiroidismo, temblor, angina, arritmias. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando hay broncoespasmo. Si me hablan asma, EPOC, ahí los beta-block deben contraindicarse. ¿Quién es selectivo de los beta-1, de los beta-bloqueadores? Selectivos, la mnemotecnia es MBA, ¿no? MBA. Metoprolol, bisoprolol y atenolol. Esos son los selectivos. Metoprolol, bisoprolol, atenolol. ¿Y quiénes son los mixtos, alfa-beta? En preeclampsia, la betalol. Y en ICC, el mejor beta-block en insuficiencia cardíaca, carvedilol. Esos son los dos mixtos, ¿no? La betalol y carvedilol. Los demás serán no selectivos, ¿no? Propranolol, timolol, nadolol, etc. ¿Cuándo indicamos los calcio antagonistas en hipertensión? Todo esto es en paciente hipertenso. Los calcio antagonistas, cuando el paciente hipertenso, fenómeno de Raynaud, ¿no? Angina de Prince-Metal se trata con calcio antagonistas.
o enfermedad renal crónica, pero cuando la tasa de filtración es menos de 30. Porque si es más de 30, ¿quién era la elección? YECA, ¿no? Pero cuando es menos de 30, calcio antagonistas. Reacción adversa frecuente de los calcio antagonistas, edemas. Si el YECA genera tos, el calcio antagonista edema. Por eso, ¿en qué casos está contraindicado los calcio antagonistas? En falla cardíaca, porque congestionan al paciente. Igual que los AINES, ¿no? Pueden congestionar. ¿Quién es alfa-1 bloqueante? Prazosin, terazosin, son alfa-1 bloqueantes, indicados en HBP, ¿no? Junto con tamsulosina también. Esos son los alfa-1 bloqueantes, ¿no? Tamsulosina, el más específico, prazosin, terazosin, en HBP. ¿Quién es alfa-2 agonista de acción central? Que lo utilizamos en el embarazo. Metildopa. Si me preguntan, ¿cuál es la acción del metildopa? Alfa-2 es un agonista de los receptores alfa-2 a nivel central. ¿Cuál es la reacción adversa del metildopa? Hepatitis. Por eso, si el paciente tiene hepatopatía, está contraindicada metildopa. Etiología más frecuente de ICC. La etiología más frecuente es cardiopatía isquémica, junto con hipertensión. Son las dos causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca. Forma más frecuente, sistólica. ¿Cuándo decimos que la falla es sistólica? Cuando está disminuida la fracción de eyección, por debajo del 50%. Si la fracción de eyección está abajo, es falla cardíaca. ¿De qué tipo? Sistólica. En la fisiopatología aumenta el tono simpático en un corazón con falla cardíaca, aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la ADH. Esos son los mecanismos neurohormonales que se activan en falla cardíaca. El tono simpático, renina-angiotensina-aldosterona, ADH. ¿Y quién da falla cardíaca con alto gasto? El hipertiroidismo. La gestante hace ICC con alto gasto. La enfermedad de Beriberi, ¿no? Por déficit de tiamina, B1. Beriberi, gestante, hipertiroideo. Hacen, ¿no? Grace Basedow hace ICC de alto gasto. Criterios de mayores de Framingham para ICC, cardiomegalia. Índice cardiotorácico más del 50%. Ritmo de galope, tercero, cuarto ruido. Y los mayores del lado izquierdo, el más específico, disnea paroxística nocturna, crépitos y edema de pulmón, ¿no? Recuerden que cuando el corazón izquierdo falla, el que sufre es el pulmón, por eso hay congestión pulmonar. En cambio, falla derecha, mayores, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular o aumento de la presión venosa central. Congestión sistémica, ¿no? Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular y aumento de presión venosa central. Esos son los mayores. 2 mayores hacen diagnóstico de ICC. Los demás serán menores, ¿no? Edema, ascitis, etc. ¿Dónde se produce el primer ruido cardíaco? ¿En qué fase del ciclo cardíaco? Contracción isovolumétrica. Y se debe al cierre ¿de qué válvulas? Auriculoventriculares. El segundo ruido se da en relajación isovolumétrica y se produce por el cierre de las sigmoideas o semilunares, ¿no? La pulmonar y la aórtica. Entonces, contracción isovolumétrica primero, segundo, relajación. Tercer ruido, ¿en qué etapa se da? En llenado. ¿Qué llenado? ¿Qué etapa? Rápido, en el llenado rápido. Y cuarto ruido también se da en el llenado, pero en la última etapa del llenado. ¿Cuál es la última etapa del llenado? Contracción auricular. La contracción auricular enérgica del cuarto ruido. El llenado rápido, tercer ruido. Estadios evolutivos de ICC. Cuando el paciente con ICC está sintomático, es estadio A o estadio B. ¿Cuál es la de cuando no hay clínica? El paciente no tiene síntomas. A, cuando tiene factores de riesgo.
Por ejemplo, es un paciente diabético, hipertenso, etc. B, cuando ya tiene disminuido la fracción de eyección, pero no tiene síntomas. Ahí debemos diagnosticar al paciente con ICC, en estadio B, cuando no tiene síntomas, pero su fracción ya está baja. Porque el estadio C ya es el paciente sintomático, es el que viene con disnea, con edemas a la emergencia y sale con el tratamiento, responde al tratamiento. En cambio el D es el que no responde al tratamiento convencional. Le doy yecas, le doy diuréticos, sigue con síntomas. Ese es el D, el que no responde al tratamiento convencional. Clase funcional de NIJA, el 1, paciente asintomático. 2, cuando tiene disnea, a moderados esfuerzos. Corre, ¿no es cierto? Hace un deporte y le da disnea. 3 es a leves esfuerzos, o sea, cada vez es más limitante, ¿no? Camina y le da disnea. Eso es 3, el leve esfuerzo. 4 es al reposo. Disnea al reposo. ¿Quiénes bajan la mortalidad en ICC? El fármaco más importante, yeca. Si no tolera yeca, ¿qué le doy? ARA2, beta block y espironolactona. Esos son los 4 que bajan la mortalidad en ICC: yeca, ARA2, beta block y espironolactona. ¿Quiénes son los sintomáticos? Diuréticos, digoxina. Esos son sintomáticos, no bajan la mortalidad, solo sirven para calmar los síntomas. Si te dicen anorexia, vómitos y xantopsias por terapia médica de ICC, ¿quién nos produce esto como reacciones adversas? Muy bien, la intoxicación por digoxina. Este es el dato específico, ¿no? Xantopsias. Ve de color amarillo las cosas. Y los primeros síntomas son gastrointestinales: anorexia, náuseas, vómito. ¿Cuál es la arritmia más frecuente producida por intoxicación por digoxina? Extrasístoles ventriculares. Es la arritmia más frecuente por intoxicación. ¿Y cómo se llama el pulso de la intoxicación? Bigeminado. Pulso de la intoxicación por digoxina. ¿Cuáles son los beta block aprobados en ICC? Carvedilol, el mejor. Luego los selectivos, metoprolol y bisoprolol. Pero el mejor es carvedilol, porque es mixto, alfa-beta. Esos son los 3 aprobados. Cuando hablamos de un edema o pulmón cardiogénico, cuando la presión capilar pulmonar está más de 25 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el tratamiento en un edema o pulmón cardiogénico? Oxígeno, el diurético más potente y más rápido de actuar, furosemida, nitratos. Tratamiento del edema o pulmón cardiogénico. Trípode del tratamiento del ICC. ¿Quién va a la cabeza del triángulo? Yeca, es el más importante. ¿Qué baja el yeca? La poscarga. Luego, diurético, que baja la precarga. Con eso el paciente debe compensarse, porque el yeca baja la poscarga y el diurético la precarga. Una vez compensado, ¿qué le agrego? Beta block. El beta block se agrega cuando ya el paciente no tiene síntomas, para mejorarle el pronóstico. Esa es la trípode. Y si no responde esta trípode, ¿qué le agregamos? Espironolactona. Espironolactona. Cuando no responde a la trípode, o sea, en casos refractarios. ¿Cuál es el síncope más frecuente? Vasovagal. Y cuando el síncope vasovagal se presenta, ¿con qué síntomas se va a presentar? Con hipotensión, con bradicardia, baja la presión, baja la frecuencia, diaforesis, palidez, náuseas, vómitos, ¿no? Son los síntomas asociados al síncope vasovagal. Hipotensión, bradicardia, diaforesis, náuseas, vómitos. Si me dicen mujer joven con palpitaciones regulares súbitas, taquicardia paroxística,
supraventricular, ¿no? Mujer joven con palpitaciones súbitas. Taquicardia paroxística supraventricular. Tratamiento de primera elección, lo primero que se hace, maniobras vagales para controlar la frecuencia, o sea, masaje del seno carotidio. Masaje del seno carotidio. Antiarrítmico de elección, adenosina. Adenosina es el tratamiento médico o antiarrítmico de elección, adenosina. ¿Cuál es la arritmia más frecuente en el hipertiroideo? La taquicardia sinusal. Esa es la arritmia más frecuente en el hipertiroideo. Tratamiento beta block. Tratamiento beta block. La bradicardia es cuando la frecuencia está menos de 60 y cuando genera síntomas como síncope, lipotimia, debemos dar tratamiento con atropina para la bradicardia sintomática. Pausa sinusal es patológica cuando dura más de 3 segundos y también puede producir síncopes porque es cuando el nodo se paraliza. ¿Qué estudio recomendaríamos a un paciente que tiene síncopes a repetición? Y en el EKG pausas. Estudio de Holter, ¿no? Para confirmar. Holter. Síncopes de origen desconocido. Joven con palpitaciones PR corto, onda delta. Wall Parkinson White. Síndrome de preexcitación. ¿Qué hace el cel responsable? El haz de Ken, que es la vía accesoria. Tratamiento, elección, los beta block o calcio antagonistas, bloqueadores de canela en calcio. Beta block o calcio antagonistas. Pero ¿cuál es su tratamiento definitivo? Ablación con radiofrecuencia, ¿no? Quemamos a las de Ken. También en la taquicardia paroxística supraventricular se utiliza esto como tratamiento definitivo, ablación con radiofrecuencia. Arritmia ventricular, cuando el QRS está ancho, más de 0,12 segundos. Tratamiento, si el paciente está estable, procainamida. Procainamida. Pero si el paciente tiene infarto, ¿con qué se trata las arritmias ventriculares en corazón infartado? Lidocaína. Cuando tiene antecedente de infarto, lidocaína para tratar las arritmias ventriculares. Torsades de Points, QT largo. Torsades de Points, QT largo, el factor de riesgo. ¿Y quién produce QT largo? Eritromicina. Terfenadina produce QT largo. Calcio bajo, potasio bajo, dan QT largo. ¿Ya? Acuérdense esas causas. Tratamiento, sulfato de magnesio para el Torsades de Points. Criterio para bloqueo AB, intervalo PR prolongado, más de 0,20 segundos. ¿Quién produce el fenómeno de Wenckebach? El MOVITZ. ¿Qué MOVITZ? 1. El MOVITZ 1 del bloqueo AB, ¿de qué grado? De segundo grado. Bloqueo AB de segundo grado, MOVITZ 1 del fenómeno de Wenckebach, que es el crecimiento progresivo del PR. ¿Cuándo indicamos marcapaso? Al MOVITZ 2 y al bloqueo completo, tercer grado. Al bloqueo AB de tercer grado o al de segundo grado, pero MOVITZ 2, marcapaso. El infarto de cara anterior, que es el más frecuente, produce el bloqueo MOVITZ 2, que estamos hablando, MOVITZ 2, porque es el más grave. En cambio, el de cara inferior produce MOVITZ 1. Cara inferior, MOVITZ 1. Cara anterior, MOVITZ 2. ¿Qué bloqueo de rama genera la enfermedad de Chagas? Rama derecha. Bloqueo completo de rama derecha. La enfermedad de Chagas. Principal factor cardioembólico, fibrilación auricular. Principal factor cardioembólico. Anticoagulación con el score de Chad-VAS. ¿No? Falla cardíaca, hipertensión, diabetes, adulto mayor, stroke. Chad-VAS. ¿Y con qué anticoagulamos? Con warfarina. Y el INR debe estar entre 2 y 3.
Causas de fibrilación auricular, estenosis mitral, valvulopatía. Miocardiopatía dilatada, cardiopatía hipertensiva, infarto. O sea, corazón que tiene infarto, miocardiopatía dilatada, hipertensiva, estenosis mitral se asocian a FA. ¿Cómo se llama el pulso de la FA? Deficitario. ¿Y qué vamos a encontrar en el EKG? No hay onda P y los QRS son irregulares. No hay onda P y el QR es irregular. Si dura menos de 7 días se llama paroxística. Más de 7 días, persistente. Y más de 1 año, permanente. Más de 1 año, permanente. Más de 7 días, persistente. Si está inestable en shock, ¿cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica. Toda arritmia que genere inestabilidad del paciente, cardioversión eléctrica. Tratamiento inicial del FARVA, de la fibrilación de respuesta ventricular alta, controlar la frecuencia cardíaca con beta block o calcio antagonistas. Cuando tenemos un FA, primero anticoagulamos porque es el principal factor cardioembólico, luego controlamos la frecuencia con beta block y lo último es la cardioversión con flecainida o propafenona. ¿Ya? Cardioversión es lo último. Signos de hipercalemia en EKG, la onda T, alta picuda, ¿no? Potasio alto, onda T alta y picuda. ¿Y cuándo es severa? Cuando el QRS se ensancha. Ahí es severa la hipercalemia. En cambio, hipocalemia, la onda T se aplana. Y aparece la onda U. La U es de hipocalemia. La U de hipocalemia. Calcio bajo, el QT se agranda, ¿no? Calcio bajo, QT largo. Si te preguntan calcio alto, ¿qué da? Lo contrario, pues calcio alto, QT corto, ¿ya? Pues el calcio bajo, potasio bajo, acuérdate, da Torsades de Pons, porque el calcio bajo, el potasio bajo da QT largo. Causa secundaria más frecuente de la miocardiopatía dilatada, alcohol. Lo más frecuente es idiopático, pero secundario alcohol es lo más frecuente. Otros, la enfermedad beriberi por déficit de tiamina, la doxorubicina, que se utiliza como quimioterapia, ¿no? Por eso si utiliza un paciente doxorubicina hay que hacer ecocardiogramas para ver la miocardiopatía dilatada. ¿Qué pulso da la miocardiopatía dilatada? Pulso dícroto. Y es el que produce, ¿no es cierto?, de las miocardiopatías dilatadas, es el que produce más fibrilación auricular de las miocardiopatías, ¿no? Y la falla es sistólica, porque la fracción de eyección va a estar baja. El corazón está dilatado. La onda epsilon en el EKG con arritmias ventriculares, ¿cómo se llama ese trastorno? Displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Onda epsilon. Displasia arritmogénica del ventrículo derecho. La amiloidosis, ¿qué miocardiopatía genera? Restrictiva. Entonces, más síndrome nefrótico, ¿no? Recuerden, síndrome nefrótico más miocardiopatía. Esa es la amiloidosis. ¿Y con quién se asocia la ataxia de Friedrich? Con la miocardiopatía hipertrófica. Con la hipertrófica. ¿Cuál es la forma más frecuente de la miocardiopatía hipertrófica? La septal asimétrica es la más frecuente. Septal, o sea, del tabique. Y su pulso se llama pulso de la hipertrófica bisferiens. Si te dicen un deportista de alta competencia, ¿cuál es su principal causa de muerte? La miocardiopatía hipertrófica en deportistas de alta competencia. Genera muerte súbita, la hipertrófica.
¿Cuáles son los factores de muerte súbita en un corazón hipertrofiado? Síncope, arritmias ventriculares o hipertrofia severa, ¿no? Cuando la hipertrofia es más de 30 milímetros. Si la hipertrofia es severa, ¿cuándo diagnosticamos hipertrofia? Más de 15 milímetros de grosor. Más de 30 y es severo. Si tiene síncopes o arritmias o hipotensión también, esos factores para muerte súbita. El signo de Kussmaul se ve en la pericarditis constrictiva, ¿no? Recuerden, el signo de Kussmaul es el aumento de ingurgitación yugular a la inspiración, pericarditis constrictiva. ¿Cuál es la clínica? Falla cardíaca derecha. Recuerden, da falla cardíaca derecha. O sea, da ingurgitación yugular, edemas, ascitis. Entonces, si les dan una clínica de falla derecha con signo de Kussmaul, pericarditis constrictiva. Pericarditis aguda, la causa más frecuente, idiopática o viral, ¿no? Coxsackie virus. Coxsackie B virus. El B es el que produce pericarditis, miocarditis. Dolor torácico que cambia con la postura, cambia con la respiración. El paciente toma aire y le duele más. Se echa, le duele más. Si se sienta, le duele menos. ¿Con qué confirmo la pericarditis aguda? EKG. ¿Cómo está el ST? Elevado, de forma difusa. Ese es el dato de pericarditis. ST elevado, pero de forma difusa. El signo de Ewart es una matidez en la zona infraescapular izquierda. Eso es por derrame pericárdico. Es el signo semiológico de derrame pericárdico. Como hay derrame, hace colapso alveolar y hay mate en la zona infraescapular izquierda. Tratamiento de la pericarditis, AINES a altas dosis para la pericarditis aguda. ¿Y con qué fármaco evitamos la recurrencia? Colchicina, para evitar la recurrencia. Y en casos refractarios, corticoides. En casos refractarios. Triada de Beck para taponamiento, hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos apagados. Hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados. ¿Con cuánto se tapona de forma aguda? 250 mililitros. Crónica, 2 litros. Prueba diagnóstica de elección, ecocardiograma. Cuando hay derrame, ecocardiograma. Cuando taponamiento, derrame, eco. Signo específico, colapso de cavidades derechas. La aurícula y el ventrículo derecho están colapsados. Tratamiento, pericardiocentesis. Pericardiocentesis. ¿Qué es el signo paradojal? Cuando la presión del pulso baja más de 10 en inspiración. Ese es el paradojal. ¿Dónde lo vemos? En taponamiento cardíaco, en tromboembolismo pulmonar, en pericarditis constrictiva y en crisis asmática severa. Son las causas más importantes de pulso paradojal. Taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva y crisis asmática severa. ¿Quién da piel fría con crépitos? Piel fría, gasto bajo, con congestión pulmonar. ¿Qué tipo de shock? Cardiogénico. Causa más importante, infarto agudo de miocardio. Tratamiento del shock cardiogénico, dopamina, dobutamina. Dopamina, dobutamina. Piel fría sin crépitos, shock hipovolémico, cuando no hay congestión, hipovolémico. Etiología, politraumatizado, ¿no? La hemorragia. Tratamiento, fluidoterapia. 2 litros a chorro o 10 a 20 mililitros por kilo de peso. De cloruro de sodio, ¿no? 2 litros a chorro, 10 a 20. Clasificación del shock hemorrágico según el ATLS. Si la frecuencia cardíaca y la presión está normal, ese es 1. Cuando ya hay taquicardia es 2. Cuando ya hay taquicardia
e hipotensión, eso puede ser grado 3 o grado 4, cuando hay taquicardia e hipotensión, ¿no? En el grado 2 hay taquicardia y la presión está normal. Entonces, ¿cómo diferencio el 3 y el 4? El estado del sensorio. Si el paciente está en confusión, grado 3. Letárgico, en coma, grado 4. Letárgico en coma, grado 4. ¿Cuál es la triada mortal del shock hemorrágico grave? Acidosis, hipotermia y coagulopatía. Triada mortal del shock hemorrágico severo, grave. Acidosis, hipotermia y coagulopatía. ¿Qué tipo de shock produce el TEP, el neumotórax a tensión, la pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco? Shock obstructivo por falla del llenado. Shock obstructivo. ¿Quién da piel caliente? ¿No es cierto? Se ve en el shock distributivo, piel caliente, gasto alto. Cursa con disminución de la resistencia vascular periférica. Ese es el dato del distributivo. Hay una vasodilatación generalizada y eso baja la resistencia. Causa más frecuente, sepsis. También está la anafilaxia. Falla suprarrenal, Addison. Y el neurogénico por trauma vértebromedular. Esas son causas de shock distributivo. Sepsis, anafilaxia, falla suprarrenal, el shock neurogénico. Sepsis es cuando hay falla de órgano, ¿no? Puede haber falla respiratoria, falla renal, falla hepática, falla neurológica, etc. Cuando hay falla de órgano, ya eso es foco infeccioso con falla de órgano, sepsis. ¿Cuál es la característica de sepsis? Que responde a fluidos. Responde a la fluidoterapia. En cambio, si no responde a fluidos y necesita vasopresores, de elección la norepinefrina para mantener la presión, eso ya es shock séptico. Cuando no responde a fluidos, pero sí a vasopresores. Y el de elección es norepinefrina. Objetivo del shock séptico, conseguir una presión arterial media más de 65. Presión venosa central entre 8 y 12. Y diuresis más de 0.5 mililitros por kilo de peso por hora. Buena diuresis, presión arterial media más de 65 y presión venosa central entre 8 y 12. Son los objetivos. La anafilaxia cursa con clínica cutánea, ¿no? Urticaria, edema palpebral, más falla cardíaca o falla respiratoria, hipotensión o disnea, con clínica cutánea. Esa es una anafilaxia, una reacción alérgica severa. Tratamiento epinefrina en anafilaxia. 0.4 miligramos en adulto o 0.01 miligramos por kilo de peso en el lactante. En el lactante 0.01 miligramos por kilo de peso. En el adulto 0.4. El RCP básico del adulto es CAB, ¿no? Más importante las contracciones. Frecuencia de las contracciones 100 a 120 por minuto. Compresión del tórax 5 a 6 centímetros. ¿Cuál es la relación de compresión-ventilación? En el adulto 32. Y en el niño hasta los 8 años, si es un reanimador, 32. Si es 2 reanimadores, 15-2 hasta los 8 años. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Son los dos desfibrilables. Si el desfibrilador es bifásico, 200 joules de carga. Si es monofásico, 360 joules. ¿Cuáles son los no desfibrilables? Actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Este último, que es la asistolia, se trata con epinefrina. La asistolia se trata con epinefrina.
Descartar causas secundarias de actividad eléctrica, ¿no? Como por ejemplo hipotermia, hipoxia, acidosis o taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, tóxicos, opioides, intoxicación por opioides, ¿no? Las H y las T, ¿no? En actividad eléctrica sin pulso. Hipotermia, hipoxia, acidosis, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión o tóxicos. ¿Qué antiarrítmico usamos en fibrilación ventricular cuando no hay respuesta a la cardioversión eléctrica? Amiodarona, en bolo. Cuando no hay respuesta a la cardioversión. Amiodarona. ¿Cuál es la triada de endocarditis infecciosa? Fiebre más soplo más esplenomegalia. Triada. Fiebre, soplo, esplenomegalia. Criterios mayores de Duke: hemocultivo, ecocardiograma. Criterios mayores. O nuevo soplo de regurgitación. Criterios mayores. Hemocultivo, ecocardiograma y nuevo soplo. ¿Cuáles son los datos clínicos típicos? Manchas de Roth en el fondo de ojo, nódulos de Osler en la mano, lesiones de Hanneway o las llamadas hemorragias en astilla en la zona subungueal. En la zona subungueal. Mancha de Roth, nódulo de Osler, Hanneway, hemorragia en astilla. Las válvulas más afectadas es mitral y la aórtica, lados izquierdos. Pero en el drogadicto, la tricúspide, lado derecho, en drogadicto, tricúspide. Cuando un ecocardiograma es positivo, cuando nos dicen masa oscilante, compatible con verruga, presencia de abscesos o cuando hay dehiscencia de prótesis valvular, o sea, cuando la prótesis se desprende. Causa más frecuente de endocarditis. La causa más frecuente de endocarditis es Staphylococcus aureus, coagulasa positivo, ¿no? Si me dicen pólipo de colon o cáncer de colon, Streptococcus bovis, endocarditis en pólipo o cáncer de colon. Si es prótesis precoz, le han colocado y tiene menos de 12 meses la prótesis, Staphylococcus epidermidis, coagulasa negativo, ¿no? El Staphylococcus epidermidis. Y de hongos, Cándida parapsilosis. Cándida parapsilosis, causa micótica más frecuente de endocarditis. Tratamiento de endocarditis, beta-lactámico más aminoglucósido, será terapia sinérgica, 4 a 6 semanas. Beta-lactámico más aminoglucósido. ¿Cuándo operamos? Cuando hace falla cardíaca, cuando hay abscesos, cuando la prótesis valvular se desprende, dehiscencia de prótesis valvular, o cuando no responde al antibiótico. Ahí operamos, ¿no? Falla cardíaca, absceso, dehiscencia de prótesis valvular o no responde a antibióticos. ¿Qué cardiopatías predisponen a endocarditis? La valvulopatía reumática, las prótesis valvulares y las cardiopatías congénitas. En niños, ¿no? Cardiopatía congénita, prótesis valvular o valvulopatía reumática. Prevenimos con amoxicilina, pero si tiene alergia, clindamicina en endocarditis. Amoxi y en alergia beta-lactámicos, clinda. Bacteria responsable de fiebre reumática, Streptococcus pyogenes, que es el beta hemolítico del grupo A. Beta hemolítico del grupo A. ¿Cómo se llama la lesión patológica? Una necrosis en las válvulas, que es patognomónica de fiebre reumática, los nódulos de Aschoff. Nódulos de Aschoff. Necrosis fibrilar, patognomónico de fiebre reumática. Criterios mayores de Jones es cáncer, ¿no? Carditis,
¿sí? Artritis, N, nódulos, corea de Sydenham y eritema marginato, ¿no? La mnemotecnia es cáncer, ¿no? Carditis, artritis, nódulos, corea y eritema. Menores son todos los demás, fiebre, aumento de PCR, artralgias. Artritis es mayor, artralgia es menor. Tratamiento de elección para erradicar la bacteria, los beta-lactámicos, penicilina, amoxicilina. Si hay artritis, hay que dar AINES. Si hay carditis, corticoides, hay que asociar. Pero lo más importante es el antibiótico para erradicar a la bacteria. ¿Y cuál es la valvulopatía más frecuente como secuela? Estenosis mitral, junto con insuficiencia mitral. O sea, lo más frecuente es la doble lesión de la válvula mitral. Luego está la aórtica, ¿no? Como segunda valvulopatía.